A ver, pensemos un momento en la idea de Dios. Pero, ¿qué tal si la vemos no como un asunto de fe, sino como una herramienta filosófica? Pues sí, durante miles de años fue justo eso, la piedra angular del pensamiento occidental. Juntos vamos a rastrear el viaje increíble de esta idea, viendo cómo se construyó, cómo se defendió y finalmente cómo se vino abajo. Es una historia que, créanme, nos toca a todos. Y aquí está la gran pregunta que nos va a guiar en todo esto. ¿Qué pasa cuando la idea que lo sostiene todo, o sea, nuestra forma de entender la realidad, el conocimiento, lo bueno y lo malo, empieza a cuartearse? Esta es, pues, la historia del ascenso y la caída de ese gran fundamento. Bueno, pues empecemos por el principio, ¿no? Allá en el mundo de la filosofía clásica y medieval, la idea de Dios no era una creencia opcional, para nada. Era la respuesta definitiva, el punto final, a las preguntas más profundas sobre nuestra existencia. Miren, esta idea de Dios cumplía, digamos, tres chambas cruciales. Primero, era la respuesta a la pregunta de ¿de dónde salió todo esto? Segundo, nos daba la seguridad de que lo que veíamos y sabíamos del mundo era real, no una especie de sueño. Y tercero, nos daba una base súper sólida para distinguir el bien del mal. Era, literalmente, la pieza clave que mantenía todo el edificio del pensamiento en su lugar. Y ojo, para Aristóteles esto no era cosa de fe, sino de pura lógica. Él veía el universo y notaba que todo estaba en constante movimiento. Entonces razonó que, para no caer en una cadena infinita de esto movió aquello, que fue movido por lo otro, tenía que haber una causa primera, algo que iniciara todo sin que nada lo moviera. Y a eso lo llamó él el motor inmóvil. Ahora, demos un salto a la Edad Media. Aquí, los filósofos escolásticos tomaron las ideas griegas, sobre todo las de Aristóteles, y las fusionaron con la teología cristiana. De pronto, Dios ya no era solo un principio lógico, sino el fundamento absoluto y personal de toda la realidad. Y entonces llegó San Anselmo con una idea, súper audaz. Probar que Dios existe sin ni siquiera asomarse a la ventana, usando pura lógica. Su argumento, conocido como a priori, va más o menos así. Imaginen el ser más perfecto posible. ¿Ese ser existe? Anselmo decía que tiene que existir. ¿Por qué? Porque un ser perfecto que no existe es menos perfecto que uno que sí existe. O sea, no existir es como un defecto. Por lo tanto, por definición, ese ser perfecto debe existir. Pero luego, Santo Tomás de Aquino tomó un camino totalmente opuesto. Para él, no se podía probar a Dios solo con ideas en la cabeza. Había que empezar con lo que podemos ver y tocar. Esto se conoce como un argumento a posteriori. Sus famosas 5 vías parten de nuestra experiencia. Vemos que las cosas se mueven, que hay causas y efectos, que parece haber un diseño en la naturaleza. Y si seguimos esa cadenita lógica hacia atrás, decía él, inevitablemente llegamos a que debe existir una causa primera, una que no fue causada por nada más. Y aquí está el punto clave. Al basar la prueba de Dios en la evidencia del mundo, Aquino, sin querer, la hizo vulnerable. Porque claro, si tu argumento depende de lo que observamos, ¿qué pasa si alguien llega después y cuestiona nuestra interpretación de lo que vemos? Pues esa fue la pequeña grieta que con el tiempo se convertiría en una fractura enorme. Pasemos ahora a la era moderna. Aquí el concepto de Dios se reinventa. Ya no es solo la causa del universo, sino que se convierte en una herramienta súper necesaria para resolver nuevos problemas filosóficos, sobre todo los que tenían que ver con el conocimiento. Pensemos en René Descartes. Él estaba en un aprieto. Después de dudar de absolutamente todo, ¿cómo podía estar seguro de algo, incluso de sus propios sentidos? Su solución fue increíblemente astuta. Razonó que un Dios perfecto no podría ser un engañador. Por lo tanto, si tenemos ideas claras y distintas sobre el mundo, podemos confiar en ellas, porque un Dios bueno no nos estaría jugando una mala pasada. Así, Dios se convirtió en la garantía de la verdad. Luego, Spinoza llevó la lógica hasta su última consecuencia. Para resolver el problemón de Descartes de cómo interactúan la mente y el cuerpo, propuso algo radical. No son dos cosas separadas, son solo dos caras de la misma moneda. ¿Y cuál es esa moneda? Una única sustancia infinita, Dios, o, lo que es lo mismo para él, la naturaleza. O sea, todo es Dios. Y ahora sí, llegamos al punto de quiebre. El momento en que los argumentos clásicos sobre Dios son desmantelados pieza por pieza por una nueva corriente que lo exigía todo, el empirismo, que pedía evidencia para cualquier afirmación. Recordemos el argumento del diseño de Santo Tomás. Las cosas en la naturaleza parecen actuar con un propósito, como una flecha que es dirigida por un arquero. Esta idea de que el orden del mundo apunta a un diseñador inteligente era uno de los grandes pilares de la teología racional.
Pero entonces llegó David Hume y la verdad le puso un freno a todo esto. Dijo, a ver un momento, sabemos que las casas tienen constructores porque vamos, hemos visto construir muchísimas casas. Pero, ¿el universo? ¿Quién de nosotros ha visto construir un universo? La respuesta es obvia, nadie. Entonces, ¿cómo podemos concluir que tiene un creador de la misma forma? Según Hume, esa comparación, esa analogía, simplemente no se sostiene. El golpe de Hume fue brutal. Al socavar la idea de que podemos deducir causas que nunca hemos visto, básicamente le cerró la puerta a las pruebas tradicionales. Su conclusión fue el agnosticismo. La existencia de Dios es una pregunta que la razón humana sencillamente no puede responder. Después de Hume, parecía que la idea de Dios estaba racionalmente muerta. Pero entonces, Immanuel Kant intentó un rescate de último minuto, dándole una función completamente nueva en el terreno de la ética. Kant estaba de acuerdo con Hume en una cosa. No podemos conocer a Dios con la razón pura, pero argumentó que debemos creer en Dios por razones prácticas. Para que la moralidad tenga sentido, tiene que haber alguna garantía de que ser bueno al final valdrá la pena, o sea que la virtud será recompensada con felicidad. Y como eso no siempre pasa en esta vida, pues tenemos que postular que existen Dios y la inmortalidad para que haya justicia cósmica. Y justo cuando parecía que la moralidad podía salvar la idea de Dios, llegamos al clímax de esta historia, a una de las frases más famosas y más malinterpretadas de toda la filosofía, de Friedrich Nietzsche. Mucha gente cree que cuando Nietzsche dijo esto, simplemente estaba declarando que era ateo, pero su idea era muchísimo más profunda y tenía un alcance mucho mayor. Ojo, la muerte de Dios no era un argumento, era un diagnóstico. Nietzsche estaba observando que la base sobre la que se había construido toda la civilización occidental por 2000 años, esa creencia en un orden moral y verdadero garantizado por Dios, se había erosionado. La gente, en el fondo, ya no se la creía, aunque siguiera usando las mismas palabras. El cimiento se había derrumbado. ¿Y qué pasa cuando se cae el pilar central? Bueno, la última parte de nuestro recorrido explora justo eso, las consecuencias de este colapso y cómo la filosofía intentó construir algo sobre las ruinas. Una de las primeras respuestas a este vacío fue el existencialismo. Pensadores como Jean-Paul Sartre dijeron que, sin un Dios que nos dé un propósito, la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa eso? Que primero existimos y ya después nos toca a nosotros, y solo a nosotros, inventar nuestro propio significado. Estamos, como él decía, condenados a ser libres. Por otro lado, un pensador como Søren Kierkegaard tomó otra ruta. Estaba de acuerdo en que la razón no nos lleva a Dios, pero en lugar de abandonar la idea, defendió que la fe era precisamente eso, un salto irracional hacia lo desconocido, la única forma de encontrar sentido. Así que, a lo largo de este viaje, hemos visto cómo ha cambiado el pensamiento. Empezamos con el teísmo clásico y su Dios personal. Pasamos por el deísmo, la idea de un Dios relojero que crea el universo y se va. Vimos la idea radical de Spinoza de que Dios es el universo. Y finalmente, llegamos al escepticismo de Hume que nos dejó en el agnosticismo, la postura de que no podemos saber. Y por supuesto, en el ateísmo, la negación de cualquier deidad. Y así, este viaje filosófico nos trae de vuelta al presente. La muerte de Dios dejó un hueco enorme que la filosofía de los últimos 100 años ha intentado llenar. La pregunta que Nietzsche puso sobre la mesa sigue siendo la nuestra. Si ese fundamento que daba sentido a la verdad y la moral se ha desvanecido, ¿sobre qué base podemos construir ahora un significado para la vida humana? Esa es la gran pregunta que nos queda por responder.